El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: Yo les aseguro que, cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momentito, por favor. Hermanos, vamos a profundizar progresivamente en cada una de las lecturas que hoy se nos proponen. Y vamos a iniciar con la primera lectura del libro del Levítico en el capítulo 19. Cada una de las afirmaciones que en esta primera lectura se contienen vienen a englobarse en una sencilla frase: sean santos porque yo, el Señor, soy santo. Él es el santo por excelencia. Por tanto, su santidad sobrepasa todo límite y medida. Y Él la da a quien se une íntimamente a Él. Todos estamos llamados a ser santos, mas no todos somos santos. ¿Por qué razón no somos santos? Porque nos hemos apartado de la fuente de la gracia. En la medida de nuestra unión con Cristo,
en el Espíritu Santo, podemos llegar a participar de aquel que es la fuente de la santidad. Por eso el mismo Cristo lo dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 48. Sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. ¿Cómo podemos entender esta sabiduría tan profunda de Cristo? Un texto de la Escritura explica otro texto, donde queda aclarado el sentido de la perfección. En Lucas capítulo 6, donde Jesús no dice, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, sino dice, sean misericordiosos como mi Padre Celestial es misericordioso. Eso significa que Jesús identifica misericordia con perfección, caridad con plenitud. Dice precisamente el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo 16. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia. Porque nosotros hemos recibido el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros recibimos al Espíritu de la verdad? Él es el santificador divino. Cada uno de nosotros ya poseemos al Espíritu Santo desde nuestro bautismo. Pero no basta poseer al Espíritu Santo si no vivimos de acuerdo a la inspiración de este mismo Espíritu. Por eso, si el Espíritu Santo es el santificador, la docilidad a su acción e inspiración renueva nuestra mentalidad. Ser santo, ¿qué significa? Significa permanecer en Él, ser un solo corazón con Dios, y esto se logra esforzándonos por vivir cotidianamente su palabra. Ella llena de gracia, porque en la medida en que la practicamos, cambia nuestro modo de pensar, santificando todo nuestro ser. Por eso dice hoy el Señor, sean santos porque yo soy santo. Esta frase es clave para encontrar una iluminación muy profunda de la voluntad de Dios. Sin embargo, ¿cómo ser santos? He ahí la cuestión. La palabra nos lo irá indicando, siguiendo las huellas de Cristo, imitando a Cristo. Hoy el Salmo 18 nos presenta una alabanza y una exaltación de la ley del Señor contenida en su palabra. Iniciamos así. Tus palabras, Señor, ¿qué decíamos? Son espíritu y vida. ¿Quién dijo esta frase? La dijo Jesús. Mis palabras son espíritu y vida. ¿Qué dijo Pedro? Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Cuando la palabra de Dios ilumina de tal modo nuestro ser, penetramos en el corazón de la palabra
Y ahí, en el corazón de la palabra, se encuentra Cristo. Porque Cristo es el que da sentido a toda la Escritura. Cuando nosotros la leemos y la meditamos mirando a Cristo, se iluminan los misterios de Dios. No tanto porque los podamos comprender y agotar, sino porque podemos saborear la inmensa riqueza que Dios ahí pone a nuestro alcance. Dice este Salmo 18, tanto este Salmo como el Salmo 118 son alabanza y exaltación de la palabra de Dios en su ley. El Salmo 118 es el salmo más largo de todos los salmos. Este salmo es mucho menor, sin embargo, contiene una profundidad muy grande. Dice de la siguiente manera: la ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Podemos decir, como afirma Hebreos 4, que la palabra de Dios es tan viva y eficaz que descubre los pensamientos y las intenciones más ocultas del alma. Por eso cuando nosotros leemos y meditamos la palabra, van fluyendo de nuestro interior todas las oscuridades, todos los vicios, todos los pecados, van saliendo a flote. Si hay en tu corazón odio, rencor, si hay envidia, si hay celo, si hay lujuria, si hay gula, si hay avaricia, va saliendo progresivamente eso que está en tu interior. Podríamos decir que la palabra de Dios va extirpando el veneno del corazón. Por eso la palabra de Dios, a la vez que purifica, reconforta el alma. Más adelante dice este salmo: la voluntad del Señor es santa y para siempre estable. Los mandatos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Grandeza la de la palabra de Dios. Ilumina, eleva, purifica, sana, cura, reconforta, consuela, fortalece. Grandes cosas hace la palabra de Dios cambiando nuestra mentalidad. Dice 2 de Corintios 6:2: ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Que hoy comencemos a vivir la palabra. Porque si hoy nos decidimos a vivir la palabra de Dios, hoy comienza nuestro camino de santidad. Y Jesús nos propone un programa muy sencillo, pero a la vez muy exigente. En Mateo capítulo 25, que acabamos de escuchar. Pero fijémonos en un detalle muy expresivo. Dice Jesús al final de la primera parte y al final de la segunda parte. Dice: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos,
conmigo lo hicieron. Esto se repite tanto en la primera parte, con aquellos que son puestos a su derecha, como ovejas, y con aquellos que son puestos a su izquierda, como cabritos. ¿Qué significa que Jesús se identifique con el insignificante, pequeño, pobre y humilde? ¿Por qué Jesús se identifica con los chiquitos, con los pequeños? Porque Él mismo, siendo omnipotente y todopoderoso, se hizo pequeño, pobre, débil y necesitado. Sin embargo, aquí hay algo muy importante: que todo lo que hagamos sea con buena intención, todo lo que demos sea con rectitud de intención. Dice el mismo Jesús en el capítulo 6 de Mateo, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, de tal manera que todo se haga en lo oculto y en lo secreto. Cuando nosotros cumplimos de esa manera, o vivimos, mejor dicho, de esa manera la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va guiando e iluminando con su luz. Por eso Jesús mismo lo afirma en otra parte de la Escritura: quien no se haga como un niño no entrará en el reino de los cielos. ¿Qué significa hacernos como niños? Significa hacernos humildes, sencillos. Dice Jesús: sean sencillos como las palomas. La paloma expresa pureza, refiriéndose a la limpieza del corazón, pero también la paloma expresa santidad. Por eso se vio que descendió del cielo el Espíritu Santo en forma de paloma, porque la paloma se distingue por tres cosas: primero, su inocencia; segundo, su pureza; tercero, su santidad. Jesús tomó la forma de siervo, asumiendo nuestra misma naturaleza. Imitarlo, ¿qué significará? ¿Qué significará imitar a Cristo? Significará no solo hacernos pequeños, sencillos y limpios de corazón, sino tender la mano al que nos parece el más insignificante. Eso significa ser verdaderamente santos. Tender la mano al que nos parece el más insignificante. Pero hay algo muy importante: que el que nos parece más insignificante, para Dios, aunque es pequeño, humilde y sencillo, para Dios es el más grande. Dice el mismo Jesús: todo el que se humille será exaltado, todo el que se exalte será humillado. Por esa razón, siempre que nosotros actuemos la misericordia, hagámoslo con un corazón limpio, con un corazón dispuesto a servir a Cristo. Es cierto, servimos a los demás, pero en ellos servimos a Cristo. Por lo tanto, siempre lo mejor para los demás. Que la Virgen María, Madre de Misericordia, que es la toda santa, la llena de gracia, encienda en nuestros corazones deseos de santidad. Que así sea. Dejamos un momentito de silencio.